Bienvenidos a la Iglesia de Cristo, Casa de Oración, un lugar donde Jesucristo transforma vidas. Somos una comunidad visible que debemos nuestra existencia al llamado de Dios. Estamos unidos a Dios por pacto, redimidos por la sangre de Jesucristo, escogidos y dirigidos por el Espíritu Santo, con el propósito de magnificar el nombre del Señor, ganando almas para Jesucristo, para que sean miembros de su iglesia, discipulándolos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo, capacitarlos para la obra del ministerio en la iglesia y la misión de su vida en el mundo. Somos una iglesia bíblica, cristocéntrica y apasionada por Jesús. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Recibamos a nuestro pastor Jorge Luna. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Hoy es un día muy especial, viernes de Pascua. Y hoy los voy a llevar a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24. Y dice la bendita palabra: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Presentar a Jesucristo crucificado no es algo muy común en nuestros días. Pero hoy vamos a reflexionar en el significado de la cruz para el historiador, el significado de la cruz para el mismo Señor Jesús, el significado de la cruz para nosotros mismos. Vayamos primeramente a la cruz en la historia. La historia presenta la cruz como un lugar de castigo donde el reo moría para cumplir una condena. El historiador Tácito dijo que la cruz era la muerte indescriptible, y Cicerón la describe como la más cruel y horrible. Los romanos contemplaban la cruz como un sentimiento de horror. La cruz era la muerte más terrible. Fue un método inventado por los persas. Pero la Biblia, la bendita palabra de Dios, es aún más fuerte al definirla como un lugar de maldición. En Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esa es la cruz en la historia. Pero ahora reflexionemos en la cruz de Cristo. Y es el evangelista Juan el que nos habla de la cruz de Cristo. Los otros evangelistas hablan de Simón de Cirene, que le ayudó con la cruz. No así Juan, quien ve más allá de un madero algunas lecciones profundas para nosotros. Ahí en Juan capítulo 19, 17, veamos la narración, y dice: y él cargando su cruz salió. La versión internacional registra: Jesús saliendo cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Enfatizo su cruz, enfatizo su propia cruz. ¿Qué fue la cruz de Cristo para él? En el momento de la crucifixión, ¿qué fue para él?
Para Él fue sumisión, sufrimiento, sustitución. Las Sagradas Escrituras mencionan en Filipenses 2:8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él deseaba agradar al Padre, hacía la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad de su Padre. Por eso en el momento de la crucifixión fue un momento de sumisión, pero también de sufrimiento. El escritor de Hebreos menciona: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió la cruz. La cruz de Cristo en el momento de la crucifixión fue de sufrimiento, pero también en el momento de la crucifixión para el Señor Jesús fue de sustitución. Romanos capítulo 5 verso 8 nos dice además: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tomamos estas frases que hemos mencionado en esos pasajes de las Escrituras y las unimos, vamos a encontrar que el Señor Jesús en la cruz, en su cruz, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, donde Cristo murió por nosotros, donde Él sufrió la cruz. Pero ¿qué es la cruz de Cristo para nosotros? Salvación, salud, seguridad. Sí, debemos apropiarnos de estas promesas gloriosas. Si hablamos de que la cruz de Cristo fue para nosotros salvación, eso lo registra Colosenses 2:14, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pedro nos habla de que para nosotros la cruz de Cristo es salud, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Eso es glorioso, eso es grandioso. Pero eso también, la cruz de Cristo nos da seguridad. El apóstol Pablo ahí en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso nos da seguridad. La cruz de Cristo entonces es salvación, es salud y es seguridad para nosotros. Ese es en el momento de la crucifixión. Pero si hablamos de que la cruz de Cristo es también un mensaje, trae un mensaje, y la gente reacciona de diferente manera. En el pasaje que hemos seleccionado esta noche, lo recordamos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice: para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, mis amados hermanos, es importante que reflexionemos cómo nosotros reaccionamos al mensaje.
El mensaje de la cruz es un mensaje poderoso, al grado que el apóstol Pablo llegó a decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Eso me enseña que el evangelio del Señor es poder de Dios. Pero dice aquí, está especificando que para los judíos la cruz de Cristo es tropezadero, pero para los gentiles o los griegos es una locura. Pero luego nos ubica a nosotros, a los que somos llamados, a los que hemos escuchado ese mensaje glorioso. Dice: es poder de Dios, es sabiduría de Dios, bendito sea su nombre. Luego llegamos que la cruz de Cristo también debe ser una motivación. Debe ser una motivación para mi vida. Debe ser una motivación para que yo dé testimonio. Debe ser una motivación para andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Debe ser una motivación para andar de gloria en gloria. Y es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas que nos llena de aliento tocante a la cruz de Cristo. Gálatas 2:20 primeramente nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz del Señor debe ser mi motivación a mi vida, para vivir para Jesucristo, para dar testimonio de la verdad. Pero luego, más adelante, en esa misma carta, capítulo 5, verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz de Cristo para nosotros es una señal de victoria. Y luego concluye su carta hablando de la motivación que debe ser para mí y para ti la cruz de Cristo. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces yo estoy juntamente crucificado. Mis pasiones han sido crucificadas. El mundo ha sido crucificado. Esa es la mejor motivación para mi vida, para mi testimonio, para mi victoria, para mi gloria. Finalmente, hablamos de mi cruz y tu cruz. Los hombres a través de la época de la historia han tomado la cruz como símbolo de la maldición, de martirio, de suplicio, y algunos de identificación, y aún como amuleto de buena suerte. Pero el Señor Jesucristo nos ubica cuando habló con el joven rico. Él le dijo: sígueme tomando tu cruz. Yo pregunto, ¿qué quiso el Señor Jesucristo que pensáramos cuando dijo: sígueme tomando tu cruz? Significa que el cristiano debe tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor, seguir sus pasos, seguir al Señor de cerca. ¿Qué quiere decir esto? Amar como Él amó, obedecer como Él obedeció, cumplir la voluntad del Señor como Él la cumplió. Eso es lo que significa mi cruz y tu cruz. Hablar de
de Cristo es contar lo que Él hizo. Pero predicar a Cristo y a este crucificado es demostrar lo que Él está haciendo en usted y en mí. La cruz de Cristo debe hacer mella, debe transformar nuestras vidas. La cruz de Cristo nos habla del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Al reflexionar esta noche sobre la cruz en la historia, la cruz de Cristo y lo que debe ser nuestra cruz, nos debe hacer reflexionar, pensar en una renovación interior por la gracia de Dios, porque su amor y su gracia se ha derramado en Jesucristo. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ustedes y yo vendríamos siendo como un Barrabás. Barrabás, creo yo que ya no fue, que fue diferente, porque él tenía la sentencia de muerte y llegaron con la noticia: alguien ocupó tu lugar. Tú y yo somos como Barrabás. Jesucristo tomó nuestro lugar y en agradecimiento debemos entregar nuestra vida a Él. Ábrele tu corazón, entrégale tu vida, invítalo a tu vida, a tu familia, que sea el número uno en tu vida, porque si Él dio su vida por ti, lo menos que podemos hacer es darle nuestra vida a Él. Oremos. Padre, te agradecemos por tu grande amor. Te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo amado. Nos has dado vida eterna. Nos has dado perdón de pecados. Hoy declaramos que Jesucristo, el Cristo crucificado, para nosotros es poder tuyo, Señor. Es sabiduría tuya. Por eso nuestros corazones se inclinan en adoración, en alabanza y gratitud. Grande eres en Cristo Jesús. Amén.